Quem somos? O que buscamos? A DINI-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria, de coração, agradecer a presença de todos os participantes, que atualmente estamos em 50, somos 107 inscritos, se eu não me engano. Queria agradecer em nome da DASA, da Cromosome, né, da DINI-ONE, que é o braço da genômica da DASA, para falar aqui em conjunto com o grupo de estudos de infertilidade, através do Luiz Eduardo e da Cecília e a Maria Eugênia, que são grandes amigos, de infertilidade grupo de estudos de infertilidade conjugal, né? Que é um tema extremamente, eu diria, moderno, por conta de que hoje, né, doutora Natália, a mulher moderna, ela vem postergando a gravidez, né? Cada vez mais, não sei quanto a Argentina, mas no Brasil isso acontece. Haja visto a média de idade hoje que as pacientes procuram fertilização é 38 anos, né, mais ou menos a nível mundial, com algumas exceções. E para aquelas que eu brinco dizendo que ainda não tem o príncipe encantado, né, ou por alguma razão necessitam de congelar os óvulos, seja por uma preservação de fertilidade, aí, né, infelizmente, às vezes, em um procedimento aí como um câncer, alguma coisa como essa, né? Ou simplesmente por preservar a própria fertilidade. E, claro, e tem aquelas que vão um pouco além, né? Tem aquelas pacientes que, além de preservar a fertilidade, elas doam seus óvulos, né, para outras pacientes, as quais, por algum motivo, não têm a condição de produzir o próprio óvulo. Né, para quem aqui que nos ouve não conhece direito, né, quer dizer, o material biológico, né, dessa paciente, ela vai engravidar, ela vai gestar, ela vai ter o material biológico do marido, mas o material biológico para aquela mulher, né, futura gestante que recebe óvulo de uma outra paciente, não é dela, mas por consequência eu acho assim, a epigenética, Natália, eu vejo muito interessante que a epigenética é aquela forma que o organismo daquela mulher que recebeu o óvulo, né, ela impõe o seu ritmo em cima do DNA daquela ovo doadora. Eu costumo dizer que são gestações, ela vai ter o barrigão, né? É uma gestação como qualquer outra, e vou além disso e digo que muitas das vezes, se esse casal vai informar a esse futuro filho se o óvulo veio de uma outra paciente ou não, muitas das vezes é critério deles, porque até grupo sanguíneo, etc., né, do mesmo grupo. Então, isso hoje ajuda muito esses casais, né? Eu acho que é um ato maravilhoso, né? Nós, como homens, né, Luiz, não vamos ter esse privilégio de gestar, né, de ter um outro ser dentro, né? Eu acho que isso deve ser uma coisa maravilhosa. E a doação de óvulos dá essa oportunidade para mulheres que não possa ter. Claro, do ponto de vista genético, né, eu como médico geneticista, né, para quem não me conhece, eu sou o diretor fundador da Cromosome, e como médico geneticista me angustiava sempre o fato de não poder tratar doenças genéticas, seja hereditárias ou não,
E através da cromossoma eu vi, né, a forma de evitar a recorrência das doenças hereditárias, sejam cromossômicas, sejam monogênicas, seja lá como for. E hoje a paciente tem a opção de fazer testes genéticos, né, nessa ovo doadora também. Eu não sei se você vai comentar isso, ou depois no final a gente pode comentar sobre como funciona isso na Argentina, né? Aqui no Brasil ainda é uma coisa que está começando. Não é obrigatório, né? Mas as pacientes têm essa possibilidade. Isso também pode levantar algum tema, né, às vezes um pouco polêmico, etc., porque você conhece o DNA dessa pessoa, enfim. Mas é um tema muito relevante, né? Como eu falei, hoje a mulher tem o seu lugar no mercado, a mulher tem o seu lugar na universidade e a mulher posterga a gravidez, e é uma excelente opção que eu chamo a mulher ultramoderna, né? Que é essa mais jovem, usualmente abaixo de 35 anos de idade, 32, aí dependendo, né, da política da clínica, de congelar os óvulos, né, e preservar isso. Então seja bem-vindo. Eu queria que o Luiz apresentasse, né, se apresentasse e apresentasse para a gente. E aí no finalzinho a gente bate um papo aí e, claro, enviem suas dúvidas, que no final a gente tenta saciá-las. Obrigado, Ciro. Bom, sou Luiz Eduardo Albuquerque, eu sou diretor médico do Centro de Reprodução Humana Fertivitro. Esse é um grupo que começou pequeno há muito tempo, tem 1 ano e pouco já. Ele foi crescendo e hoje com essa situação até que boa, porque a gente consegue fazer reuniões mais amplas com mais gente. E eu gostaria de agradecer a Natália Basile por ter aceito o convite de participar dessa nossa reunião. O currículo da doutora Basile é muito grande, eu dei uma resumida aqui, doutora. Ela hoje é coordenadora do Banco de Oócitos do IVE Bank de Buenos Aires. Ela foi graduada, ela fez pós-graduação, doutorado na clínica de embriologia e andrologia da Eastern Virginia Medical School, do Instituto Jones de Medicina Reprodutiva, e ela é PhD pela Universidade de Del Juan Carlos em Madrid, e fez o seu PhD em desenvolvimento embrionário e morfocinética. Eu dei uma boa resumida no teu currículo, Natália, porque é muito extenso, tá? Mais uma vez, Natália, muito obrigado por participar. É um prazer enorme. Nós trabalhamos com a Natália já há um bom tempo, né, Natália? Sim. Graças aos óvulos de lá de Buenos Aires, nós conseguimos fazer alguns casos porque no Brasil é tudo muito difícil, a ovodoação. Nós suamos um pouco para ter óvulos doados. E agora, com essa oportunidade que nós temos de importar esses óvulos de Buenos Aires, nós estamos tendo resultados muito bons e com uma qualidade muito boa, né? Então, Natália, fique à vontade, não tem tempo, o tempo todo é seu. E mais uma vez, muito obrigado. Ok. Bueno, muchas gracias por la introducción. Buenas noches a todos. Yo voy a hablar en español devagar, o portuñol, pero bueno, antes que nada quería agradecer esta invitación. Como dijo Ciro, es un tema muy moderno, es un tópico, si bien es muy moderno, se está utilizando muchísimo hoy en día en las clínicas de reproducción asistida, porque sí, es verdad, las mujeres hemos evolucionado mucho en esta sociedad, somos muy inteligentes, vamos a las universidades, etcétera, etcétera, pero no estamos siendo tan inteligentes cuando tenemos que tomar la decisión de preservar nuestros óvulos. Nos olvidamos, y después, ¿qué ocurre? Que tenemos que recurrir a la ovodonación. Hoy en día la ovodonación es un porcentaje muy importante de las pacientes en las clínicas de reproducción asistida. A mí a veces cuando yo hablo de preservación de la fertilidad, realmente me dan ganas de gritarlo a las pacientes, porque hace 10 años no teníamos la herramienta para preservar nuestros ovocitos, hoy sí la tenemos, pero no todas las pacientes lo están sabiendo aprovechar. Lamentablemente creo que no es un problema nuestro, porque cuando llegan a nosotros ya es tarde. Creo que es algo que el ginecólogo habitual de la paciente de 30 años debería informárselo. Pero bueno, hoy en día, ¿por qué estamos hablando de ovodonación? Porque esto es un problema. La mujer es inteligente, pero se olvida de preservar su fertilidad. Y entonces tiene que recurrir
a la ovodonación. Yo he preparado una charla, no muy larga, más bien práctica. Tengo entendido que la mayoría somos embriólogos, con lo cual aquí todos vamos a aprender. Yo voy a aprender de ustedes y yo les voy a tratar de transmitir lo que estamos haciendo nosotros. Voy a intentar compartir pantalla, a ver. Un momentito. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de vitrificación de ovocitos en un programa de ovodonación. La agenda de la charla, a ver, espera un momentito. Ahí está. La agenda de la charla, primero un breve repaso de qué es la vitrificación de ovocitos, que todos sabemos, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver las aplicaciones que tiene la vitrificación de ovocitos. Hablaremos un poco del banco de óvulos, de este nuevo proyecto que tenemos en IBI Buenos Aires, que es IBI Bank. Trataremos de responder, ¿esto implica un riesgo para las donantes, la vitrificación de ovocitos para formar un banco de óvulos? ¿Implica un riesgo para ellas? ¿Implica un riesgo para los recién nacidos vivos que provienen de óvulos de un banco de óvulos? Y finalmente, como estamos en este momento, voy a darles una pequeña información de lo que estamos haciendo hoy en día para testear a nuestras donantes en tiempos de COVID. Entonces, ¿qué es la vitrificación de ovocitos? Creo que todos los biólogos lo saben, pero por si hay algún médico por ahí, esta frase me encanta utilizarla porque es muy sencilla. Es básicamente tratar de pasar de líquido a sólido sin formar cristales de hielo. Lo que tenemos que evitar es que se nos formen cristales de hielo en nuestras células. Como ustedes saben, cuando una célula está en estado líquido, sus moléculas están todas desordenadas, y cuando esta solución o esta sustancia pasa al estado sólido, estas moléculas tienden a ordenarse. Este orden es muy bonito, pero lo que ocurre es que ocupa más espacio. Si esto lo llevamos a la célula, más específicamente al ovocito, este mayor espacio que ocupan unas moléculas ordenadas van a hacer que la membrana de nuestra célula se rompa. Y esto es lo que no queremos que ocurra. Con lo cual, nosotros lo que vamos a querer hacer en una vitrificación es pasar de estado líquido a sólido, pero sin que ocurra esta reorganización de células. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como todos ustedes saben, a través de crioprotectores. Hay crioprotectores que no pasan por la membrana celular, como la sucrosa, la trealosa, etc., y otros que sí pasan la membrana celular. Insisto, no vamos a ahondar en detalles porque creo que todos conocen los principios detrás de la vitrificación, pero creo que siempre y cada tanto tenemos que volver atrás, los embriólogos, a la biología y a la fisicoquímica detrás de todo lo que hacemos en el laboratorio, porque si no nuestro trabajo se tiende a convertir en una técnica y nos olvidamos de los principios básicos detrás de todo lo que hacemos en el laboratorio. Y en el caso de la vitrificación es muy importante entender los mecanismos, por qué una célula se deshidrata, por qué no. Y también entender que hay distintas maneras de que los distintos crioprotectores actúan. No todos actúan iguales. Algunos actúan por difusión simple, otros actúan por difusión a través de canales, otros actúan creando una presión osmótica mayor fuera de la célula que dentro de la célula, y esto hace que haya movimiento de líquidos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que volver atrás y entender qué crioprotector estamos usando, para qué estadio celular, y cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción de este crioprotector. Sabemos que hay muchísimos protocolos, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que en general el protocolo estándar que utilizamos hoy para vitrificar ovocitos es el que utiliza 15% de etilenglicol y 15% de DMSO y sucrosa. Creo que la mayoría de los laboratorios, independientemente de la marca, hoy utilizan este protocolo. 3 tips básicos que también los conocerán para que un proceso de vitrificación funcione. El primero, tenemos que utilizar una concentración de crioprotector muy alta. Esto lo que va a hacer es va a bajar la curva del pasaje a sólido.
Luego tenemos que utilizar una velocidad muy alta de enfriamiento, y esto me va a subir la curva de transición al estado vítreo. Y finalmente tenemos que hacer todo esto en un volumen muy pequeño. Y para ello, hoy en día en el mercado tenemos distintos dispositivos, está el CryoTop, el CryoTech, el CryoLoop, el CryoTip, etc. Todos ellos, ¿cuál es el principio fundamental que están buscando? Que trabajemos en un volumen muy pequeño. Si nosotros tenemos en cuenta estas tres cosas, nos va a empezar a ir bien. Ahora, tenemos que ser realistas, y creo que ningún embriólogo estará en desacuerdo, que la vitrificación hoy en día es un proceso manual que tiene una curva de aprendizaje bastante larga. No es tan sencillo al principio vitrificar, y una vez que uno le agarra la mano, tiene que sí o sí seguir a rajatabla el protocolo óptimo para el momento celular determinado. ¿Por qué lo digo? Porque sin querer nosotros tendemos a vitrificar y nos desviamos de los protocolos, y déjenme decirles que un desvío mínimo en el protocolo de vitrificación o de desvitrificación puede traer consecuencias clínicas muy graves. ¿Con esto qué quiero decir? Ejemplo, yo hasta hace un año y pico atrás estaba trabajando en España, en Madrid, una clínica mucho más grande que se puede dar el lujo de tener distintos laboratorios. Había un solo laboratorio con gente específicamente entrenada para vitrificar y desvitrificar, biólogos y técnicos. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo vamos avanzando, gracias a Dios, vamos avanzando en reproducción asistida, y hoy en día empiezan a aparecer sistemas automáticos de vitrificación. Esto que les voy a mostrar acá son resultados de un sistema automático que se llama Gavi, que vitrifica y desvitrifica ovocitos y embriones. Esta gráfica que ustedes van a ver acá habla de embriones. Todos estos círculos son embriones. Los círculos más grandes simplemente significa que hay una N mayor de embriones. Si ustedes ven el eje de la Y, acá estamos viendo la sobrevida, que va entre el 70 y el 100%. Como ustedes pueden ver, la vitrificación manual, estas burbujas azules, son los resultados de una vitrificación manual, hecha por un ser humano. Si bien la sobrevida está dentro del 70 y el 100%, claramente podemos ver que hay una gran variabilidad entre biólogos y entre clínicas. ¿Qué ocurre cuando un sistema automático realiza lo mismo? Los círculos azules ahora son verdes, y podemos ver, por un lado, que los resultados son mejores, pero por otro lado, y esto es en lo que quiero hacer énfasis, que en general se estandarizan los resultados. Es decir, los sistemas automáticos, en todo lo que sea que intervengan, nos van a ayudar en el futuro a estandarizar los resultados. Entonces, la vitrificación de ovocitos es un proceso manual que requiere una curva de aprendizaje muy grande cuando está hecha por el ser humano, pero probablemente en el futuro ya podamos incorporar en nuestros laboratorios sistemas automáticos que nos permitan estandarizar los resultados. Y esto va a ser fantástico, porque si nosotros queremos utilizar la vitrificación de ovocitos, ya sea para preservar la fertilidad, ya sea para pacientes oncológicas, o ya sea para crear un banco de óvulos, que es lo que vamos a hablar hoy, tenemos que saber hacerlo bien. Y los resultados tienen que ser, en general, iguales en todas las clínicas. Estos son resultados automáticos de embriones. Hay algunos resultados preliminares en ovocitos. Este también es un grupo español. La casuística es muy pequeña, como pueden ver, pero me gustaría mostrarles que la tasa de sobrevida es similar entre un sistema automático y un ser humano desvitrificando. En este caso, en ovocitos, los resultados no son necesariamente mejores, pero lo que sí son es siempre iguales. No hay manera de que tengamos un bache en los resultados cuando utilizamos un sistema automático. Bueno, esto es siempre una nota de color. Nosotros todavía no estamos utilizando estos sistemas, pero que sepan que en el futuro ya van a poder ser aplicados en los laboratorios. Entonces, ya sabemos vitrificar, ya hemos entrenado a nuestros biólogos, a nuestros técnicos. ¿Para qué vamos a aplicar la vitrificación de ovocitos?
para preservar la fertilidad. Hoy no vamos a hablar de eso, es un tema súper interesante, porque a mí todos los cambios sociales y que se combinan con la parte científica me fascinan, pero hoy no vamos a hablar de ello. La creación de un banco de óvulos y un programa de ovodonación, que de eso sí hablaremos hoy, y también podemos vitrificar ovocitos para acumular ovocitos en aquellas pacientes bajas respondedoras. Pero hoy nos vamos a centrar en la creación de un banco de óvulos. Nosotros en IBI hace ya muchísimo tiempo que venimos haciendo tratamientos de ovodonación utilizando tanto ovocitos en fresco como ovocitos vitrificados. El 50% de los casos que utilizan óvulos de donante en nuestra clínica son con ovocitos vitrificados. Estamos tan contentos y estamos tan seguros de nuestros laboratorios que somos capaces de ofrecer a nuestras pacientes tratamientos de ovodonación con ovocitos frescos o vitrificados y ofrecerles los mismos resultados clínicos. Ustedes pueden ver acá, este es un trabajo ya bastante antiguo, del año 2010, de Ana Cobo, donde pueden ver las mismas tasas de embarazo evolutivo por intención de tratamiento, por ciclo y por transferencia. ¿Qué nos facilita esto? La agenda, digamos, ¿no? Es mucho más fácil llevar un programa de ovodonación si tenemos un banco de óvulos que si solo trabajáramos con donantes en fresco. Más resultados, porque para nosotros ofrecer esto tenemos que tener resultados sólidos. Ya en el 2015 nosotros teníamos muchos años vitrificando ovocitos y publicamos este trabajo donde informamos los resultados después de 6 años de experiencia utilizando óvulos de donantes vitrificados. Y vean la sobrevida. Estamos hablando de una sobrevida cercana al 93% y con una casuística enorme, más de 42.000 ovocitos que fueron vitrificados y desvitrificados. Al desvitrificarlos somos capaces de generar una sobrevida del 93%. Como resultados iniciales, esto es fantástico. Tener una sobrevida por encima del 90% es muy bueno. Ahora, la sobrevida no lo es todo. Yo quiero que además de que me sobrevivan los ovocitos, que esos ovocitos me generen una cierta cantidad de embriones útiles y que esos embriones me generen ciertos resultados clínicos. En este mismo trabajo también demostramos que no solo la sobrevida es buena, sino que podemos tener una tasa de embarazo evolutivo cercana al 45%. Con lo cual, montar un banco de óvulos, si uno tiene un laboratorio de vitrificación bueno, da excelentes resultados dentro de un programa de ovodonación. Con esto nosotros creamos hace ya un par de años la unidad que se llama IBI Bank. Esto es un banco de óvulos dentro del grupo IBI, pero en Buenos Aires, muy cerca de donde están ustedes. Como ustedes saben, el IBI es un grupo enorme que tiene muchísimas clínicas en España, ahora también estamos en Estados Unidos, estamos en Latinoamérica, en Chile y en Brasil, y en Argentina. Y es aquí donde se crea IBI Bank hace ya un par de años. Los resultados de nuestro banco de óvulos. Estos son resultados del banco IBI Bank en Argentina. Lamentablemente no les puedo dar todavía resultados, como bien dijo Luis, estamos trabajando mucho con Brasil, con distintas clínicas. Aquí voy a dar un mensaje a todos los que estén por allí, que sean clientes nuestros, que necesito que me devuelvan los resultados. Necesito saber si las pacientes se embarazan, necesito saber cuántos embriones se han generado, porque de esta manera, tal vez dentro de un año, les pueda mostrar una gráfica como esta, con resultados de las distintas clínicas en Brasil. Pero bueno, estos son resultados en Buenos Aires. Podemos dar una tasa de embarazo acumulada cercana al 95%. Es decir, después de un primer intento tenemos un 62,5%, después de un segundo intento un 86%, y después de un tercer intento un 95%.
En general, les puedo decir que una paciente que recibe un tratamiento de ovodonación a la que se le da un número inicial de ovocitos generoso, lo más probable es que después de un tercer intento llegue a estar embarazada. Algunas se quedarán al primero, pero si no, entre el segundo y el tercero, lo más probable es que logren este embarazo. Esto en términos de resultados. Ahora, ¿cómo seleccionamos a nuestras donantes? Bueno, en IBIBank hace ya un tiempo estamos siguiendo un programa que se llama Perfect Match. Este es un programa que, ¿por qué surge? Surge porque nuestras pacientes nos transmitían todo el tiempo su preocupación y su ansiedad de que finalmente ese bebé sea parecido a ellas. Nosotros, como profesionales y como científicos, estamos muy preocupados por un montón de variables cuando hacemos el match entre una donante y una receptora. Pero la receptora, la paciente, a fin de cuentas, lo único que quiere y de lo único que está preocupada es de que ese bebé se parezca a ella, o se parezca a ella, o se parezca al padre. A raíz de esto surge este programa que se llama Perfect Match. ¿En qué consiste Perfect Match? Es buscar a la donante que más se parezca a esa receptora. Y para ello tiene 3 pasos, 3 steps se le llama. El primero se trata de las características fenotípicas. Durante este proceso lo que vamos a hacer es buscar a la donante más parecida a la receptora, teniendo en cuenta la etnia de ambas, teniendo en cuenta el color de pelo, el color de ojos, la altura, la complexión, el tipo de pelo, no solo el color de la piel, y también otros rasgos que no se ven, como el grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. Este es un primer paso dentro del programa de Perfect Match para encontrar a esa donante que más se parezca a nuestra receptora. En segunda instancia vamos a incluir un análisis genético, y aquí, bueno, pues Ciro puede colaborar mucho más seguramente al final de la charla. Pero, como todos ustedes saben, hay distintos laboratorios que se encargan de hacer estos análisis genéticos. En nuestro caso, analizamos más de 600 mutaciones de genes que pueden causar ciertas enfermedades. Es muy importante informar de esto y de esta posibilidad a nuestros pacientes. Pero también es muy importante que ellas entiendan que si la pareja no se hace este mismo estudio, realmente no tiene tanto beneficio que la donante tenga hecho el TCG. Muchas veces yo tengo clínicas que me preguntan, ¿la donante tiene hecho el TCG? Sí, no, sí, no. Nosotros, la mayoría lo tienen, hay algunas que no lo tienen. Ahora, ¿cuál es el provecho de tener esto? Simplemente, si la donante tiene TCG, es una información extra, pero lo importante es saber cuáles son los resultados del marido para ver si ambos comparten la misma mutación y por ende ver si ese niño la va a expresar en el futuro. Nosotros solemos trabajar así con nuestros pacientes al punto que el laboratorio que hace el estudio genético nos manda los resultados y nuestra base de datos nos dice si los resultados del TCG de la donante y del receptor son compatibles. Yo ni siquiera sé, lo puedo saber, pero yo ni siquiera necesito saber qué mutaciones tiene cada uno. Lo que yo necesito saber es que no compartan las mismas mutaciones. Y eso es lo que hace mi base de datos. Primero el filtro fenotípico, después el filtro del análisis genético. Y finalmente, el tercer filtro es lo que se llama el Biometric Scan. Esta es una nueva tecnología que termina de completar lo que nosotros estábamos necesitando para terminar de encontrar esa donante que más se parezca a nuestra receptora. No solo vamos a buscar ese fenotipo que sea parecido, sino que también vamos a buscar la donante que más se parezca teniendo en cuenta la biometría facial. Esto es una nueva tecnología que utiliza imágenes en 3D y distintos algoritmos que convierten a la cara en un sinnúmero de variables biométricas, más de 12.000 variables biométricas, tanto en la receptora como en las diferentes donantes.
Este sistema es muy sencillo para nosotros de usar, no es sencillo de crear, pero es bastante sencillo para nosotros de utilizar, y básicamente lo que vamos a hacer es tener una foto de una receptora del lado izquierdo, y distintas fotos van pasando de donantes en el lado derecho. Y como ustedes pueden ver, la máquina va buscando aquellas que tengan el mayor porcentaje de similitud en la biometría facial entre la receptora y las distintas donantes. Acá les muestro otro ejemplo. Esta es la misma receptora del lado izquierdo, y una donante que tiene una compatibilidad del 1% versus una donante que tenga una compatibilidad del 100%. Este procedimiento de las fotos que van pasando una tras de la otra es muy corto, dura 3 minutos, y se puede hacer utilizando cualquier foto en general que tengamos, tanto de la donante como de la receptora. O sea que este es el último paso para elegir a la donante en nuestro banco de óvulos. Algo que gusta mucho a las receptoras es este informe de Perfect Match, donde el IBI informa que se ha utilizado, además del fenotipo y además del estudio genético, que se ha utilizado esta tecnología para buscar aquella donante con la mayor similitud desde el punto de vista de la biometría facial. La paciente se va con este informe y la verdad que están muy contentas. ¿Cómo mantenemos a los ovocitos? Esta es otra pregunta que nos suelen hacer. Como ustedes saben, hay distintas maneras de mantener los ovocitos congelados, tanto en nitrógeno líquido como en vapor de nitrógeno. Si ustedes me preguntan a mí qué elijo, yo elijo el vapor de nitrógeno, pero por una cuestión de capacidad y por una cuestión de practicidad, no por una cuestión de seguridad. Yo he estado en laboratorios donde he utilizado vapor de nitrógeno y en laboratorios donde se utiliza nitrógeno líquido. Ambos funcionan bien, y esto está publicado, no es mi opinión, esto está publicado ya en el 2010, también por Ana Cobo, donde no solo se evaluó la sobrevida de los ovocitos, que habían sido mantenidos tanto en nitrógeno líquido como en vapor de nitrógeno, sino que también se evaluó la generación de embriones útiles y los resultados clínicos. Con lo cual, mantenerlos de una manera o de otra da lo mismo. Eso ya es una elección y también una cuestión de presupuesto, porque los tanques de vapor de nitrógeno son un poco más caros que los de nitrógeno líquido. ¿Implica un riesgo para la donante? Otra pregunta que nos suelen hacer mucho las donantes, pero si me inyecto las hormonas, etcétera, etcétera, ¿me va a pasar esto, me va a pasar lo otro? La respuesta es no. Es lo mismo que le tenemos que decir a nuestras pacientes. Con los protocolos actuales que utilizamos para estimular a nuestras donantes, es muy raro que exista una complicación. Generalmente utilizamos protocolos de antagonistas con FSH recombinante y hacemos el trigger con GNRH. ¿Puede haber complicaciones? Sí, como todo. Puede haber dolor, puede haber una torsión ovárica, puede haber un sangrado, pero como ustedes pueden ver estos porcentajes, estas complicaciones son prácticamente anecdóticas, con lo cual es seguro montar y estimular un banco de óvulos y estimular a las donantes. Y tampoco tenemos prácticamente riesgo de hiperestimulación porque no estamos utilizando HCG para hacer el trigger. Con lo cual, la donante puede estar tranquila. Otra pregunta de las donantes: ¿esto me va a provocar que el día de mañana tenga más probabilidad de tener cáncer? No, tampoco. Y para esto los invito a leer este artículo muy interesante de JAMA, ya del año 2016, donde se analizó una casuística enorme, 25.000 mujeres, y se hizo un seguimiento durante 21 años. Algunas de estas mujeres hicieron tratamiento de reproducción asistida y otras no. Y se comparó si había mayor casos de tener cáncer, sobre todo de mama, en un grupo y en otro, y no lo había. Por supuesto que hubo casos de cáncer de mama en las pacientes que hicieron tratamientos de reproducción asistida y que se estimularon, pero este porcentaje no era necesariamente mayor que las pacientes que no hacen tratamientos, con lo cual las donantes se pueden estar tranquilas en este aspecto también. ¿Implica un riesgo para el recién nacido vivo? Esa es una pregunta que viene del lado de la receptora. ¿Pasa algo si mi recién nacido vivo viene de un ovocito que haya sido vitrificado en el pasado? La respuesta también es no. Es verdad
que tenemos publicaciones donde se habla de bajo peso, se habla de bebés prematuros, pero esto no está necesariamente relacionado al tratamiento, a la vitrificación de los ovocitos, sino a otras variables, como puede ser la infertilidad de las pacientes o lo que sea, pero no a la vitrificación de ovocitos. También no hay mayor cantidad de anormalidades cromosómicas en ovocitos vitrificados, y esto ya se publicaba cuando hacíamos FISH en el 2001, y más recientemente, Chamayú en el 2017, podemos ver similares tasas de euploidía en ovocitos frescos versus vitrificados. Y luego, en relación a malformaciones en los recién nacidos vivos, también dos de los estudios más grandes, o con casuística más grandes, uno de NYU, con 900 recién nacidos vivos, donde se ve el mismo porcentaje de malformaciones en recién nacidos de ovocitos vitrificados, versus la población general. Y el otro de Cobo, también ya en 2014, similar porcentaje de malformaciones en recién nacidos vivos de ovocitos frescos versus ovocitos vitrificados. Con lo cual no implica un riesgo para el recién nacido vivo. Bueno, y finalmente, y les quiero decir que estoy harta de los webinars de COVID, pero bueno, tengo que decirlo, que esto es un problema hoy y nos hemos tenido que adaptar como todos. Nosotros trabajamos mucho con Brasil y nos regimos mucho por las directrices de Anvisa. Y nosotros, para poder seguir avanzando con nuestro programa de banco de óvulos, tenemos que empezar a estimular donantes. Tenemos un stock enorme de ovocitos vitrificados previo al 31 de enero, que es la fecha que Anvisa nos ha puesto como tope para recibir ovocitos vitrificados. Pero tenemos que avanzar. Y entonces, siendo proactivos como nos gusta hacerlo, hemos hecho una propuesta para empezar a estimular donantes, pero haciéndole una serie de test adicionales que antes claramente no hacíamos. Vamos a tener donantes de dos tipos. Vamos a tener donantes que hayan estado infectadas y que estén inmunizadas, y vamos a tener definitivamente donantes que todavía no estén infectadas, y como ustedes bien saben, un porcentaje muy alto de estas donantes no van a tener síntomas. Con lo cual es muy importante hacer los test que corresponden. Lo primero que vamos a hacer, y esta es una propuesta que ha hecho IBIBank a Anvisa, y también una propuesta para dar tranquilidad a las clínicas, no solo aquí en Argentina, sino también en Brasil. Lo primero que vamos a hacer es un cuestionario. Les vamos a hacer una serie de preguntas donde le vamos a preguntar a las donantes si han tenido fiebre, si han tenido tos, si han tenido dolor de garganta, si han tenido congestión nasal. También le vamos a preguntar si han viajado en los últimos 14 días y a dónde. También le vamos a preguntar si han estado en contacto con alguna persona que haya tenido alguno de los síntomas del punto 1, y también le vamos a preguntar si ha dado positivo en algún momento para coronavirus. Esto va a ser una etapa inicial para las donantes dentro de lo que corresponde a COVID. Luego vamos a hacer estudios de laboratorio. ¿Y cuál es la propuesta que hemos hecho para nuestras donantes y también para nuestras pacientes? Lo primero que vamos a hacer es hacerle unas serologías antes de empezar la estimulación de las mismas. Las vamos a testear para IgG y para IgM. Si la donante da positiva para IgG, continúa el tratamiento. Si la donante da positiva para IgM, la donante se va a su casa, vuelve a los 15 días y no hay necesidad de volver a testear. Y si la donante da negativa para IgG e IgM, también puede empezar el tratamiento. Empezamos la estimulación y 2 o 3 días antes de la punción le vamos a hacer la PCR. ¿Por qué he puesto 2 o 3 días? Este slide ya tiene unas 3 semanas, y como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con COVID se va actualizando día a día. Si yo lo hubiera hecho hoy, pero se los voy a decir verbalmente, pondría PCR un día antes de la punción. ¿Por qué lo digo? Porque en aquel entonces decíamos 2 a 3 días, porque era lo que el laboratorio nos había dicho que tardaban en darnos los resultados.
Hoy en día nos lo dan en un día. Con lo cual, lo más cercano a la punción es cuando le vamos a hacer la PCR a la donante. Si es positiva, la donante, la punción se cancela. Una pena, pero se cancela. Si es negativa, continúa. ¿Cómo vamos a informar esto a nuestras receptoras y a nuestras clínicas? Muchos de ustedes estarían familiarizados con estas fichas. Como ustedes saben, nosotros informamos un montón de cosas, el código de la donante, características físicas, serologías, etc. Lo que vamos a tener que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Lo primero, la fecha de punción. Si la paciente tiene una punción, por ejemplo, el 25 de abril, en las serologías y siguiendo las directrices que normalmente nos pide Anvisa, tenemos toda una serie de serologías dentro de los 5 días de la punción. Esto es lo que veníamos haciendo, hepatitis B, hepatitis C, HIV, Zika, etc. Pero ahora hemos agregado en nuestras fichas una sección nueva que tiene que ver con nuestro amigo SARS-CoV-2. Y vamos a informar sobre las serologías, la IgG y la IgM previo a la estimulación, y también los resultados de PCR previo a la punción. Y esto es lo último que estamos proponiendo, esperando que nos lo acepten. Ojalá que tengamos suerte. Y yo creo que con eso termino. Es una charla informativa y práctica, pero me gustaría que intercambiemos todas las opiniones que quieran con respecto a la vitrificación, a tips, a el banco de óvulos, lo que ustedes quieran. Gracias. Natália, primeiro, parabéns pela excelente explanação sobre esse tema moderno, como a gente falou, né? Quer dizer, cada vez mais isso se torna mais moderno, né? Cada vez mais há mais procura, e como eu disse, se já é, né? A gente sabe que esse pulo aí, né, da tecnologia foi através da vitrificação, né? Que não só nos deu a possibilidade de vitrificar embriões em 5º dia, com boa qualidade, como óvulos aí, como você bem mostrou, e também resultado final, né, Natália? Eu acho que isso é importante, porque eu costumo dizer que o que o paciente procura é o bebê em casa, né? O paciente não procura óvulo, o paciente não procura embrião. Na cabeça do paciente, do leigo, né? Ele procura o embrião, o bebê em casa, e você mostrou que depois da terceira tentativa, é isso? A transferência, né? Você chega a ter 95% de gravidez, é isso mesmo? Sim, sim, sim. Poxa, que bacana. Isso realmente, né, começa com 62%, né? E sim. O que eu achei mais legal ainda, do ponto de vista genético nessa história, né? Pelo que eu entendi, apenas por volta de 16,3% dessas pacientes que engravidam têm um aborto espontâneo que corrobora com os dados da população geral. Quer dizer, o risco dessa paciente abortar naturalmente seria o mesmo risco que ela teria na população geral. Acho que isso também é importante colocar. Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso. No, estoy 100% de acuerdo con el comentario. Es súper interesante, pero es la realidad. O sea, no puede, eso no lo hemos podido cambiar todavía. Sim, eu acho que isso é importante. Agora, a gente já tem uma pergunta... Perdona que te interrumpa. ¿Tú qué opinas de lo que comenté? Porque es un fenómeno que se da mucho, que la receptora quiere que la donante tenga el TCG hecho, pero no necesariamente el marido lo hace. ¿Dónde está aquí el problema? ¿Por qué no lo hacen? ¿Es una cuestión... ¿En qué momento hay que asesorar a esta paciente para que lo haga? Sim, importantíssimo. A gente tem uma pergunta já, Natália, que talvez todo mundo tenta, né, colocar em número, um número mágico aí, né, para aquela paciente a qual vai deixar os seus óvulos lá guardados, né, para se ter uma garantia aí de gravidez. Agora eu vi que já são boas as perspectivas, mas você recomendaria um número mínimo para se guardar esses óvulos para essa futura mamãe aí, né, ter uma segurança? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, y también hay que tener en cuenta cuál es el plan familiar que tiene esa pareja. ¿Cuántos hijos quiere tener? Pero supongamos que quiere tener un solo hijo, yo no recomendaría
y estamos hablando, voy a hablar como si estuviéramos haciendo en IBI Buenos Aires, que hacemos todo en blastocisto y hacemos transferencia de un solo embrión. Si yo dono 6 óvulos de una donante, podemos estar bien, pero estamos justitos. Si donamos 9, ya estamos más tranquilos. Ahora, ¿cuántos hijos quiere tener esa pareja? ¿Y quiere tener todos los hijos de la misma donante? Si es así, entonces tiene que partir de un número mayor de ovocitos, porque pensemos que la sobrevida puede estar entre el 80 y 90%. La tasa de fecundación puede estar entre el 85 y 90%. Luego, la tasa de llegada a blasto, de blasto útil, ya baja al 45-55% en un laboratorio bueno. Y luego de ahí, ¿cuántos de esos son euploides? ¿Me explico? Creo que tenemos que tener todos esos factores cuando decidimos. No hay una fórmula, no hay un número que yo le diga a todo el mundo. Siempre pregunto, ¿vas a hacer diagnóstico genético? ¿Cómo es el semen de tu marido? ¿Cuántos hijos vas a querer tener? ¿Te da igual el día de mañana, si no te sobran embriones, tener embriones de otra donante? Entonces creo que en función de eso vemos el número inicial. Perfeito. A questão toda, né, Natália, é o bom senso. Quer dizer, a primeira pergunta, claro, sempre, idade da paciente, né? Até porque as nossas pacientes com uma idade mais velhas, né, principalmente próximo aos 40 anos, a resposta seria muito ruim, né, de óvulos, etc. Consequentemente, menos óvulos normais, né? Eu não sei qual dado que você tem em mente, mas eu me basei muito em 2 estudos, o falecido Verlinsky, e teve, eu acho que um recente aí, mostrando que por volta de 40% dos óvulos que a mulher produz durante toda a vida, infelizmente vai ter uma normalidade cromossômica, né? Claro que isso vai depender da idade, 70% disso vem depois, após os 35 anos. E aquela idade, Natália, que você recomendaria, né? A gente sabe, quer dizer, quanto antes melhor. Mas o ideal seria até os seus 35 anos, é mais ou menos isso, né? Para congelar os óvulos. Sí, claro. De 35, hasta los 35 años. Sí, por supuesto. Por eso lo que comentaba en el principio de la charla. Cuando vienen a nosotros ya tienen 40. Se han acordado tarde. Vengo a preservar mi fertilidad con 41 años. Mire, señora, ¿sabe qué? Le voy a preservar los óvulos, pero ¿cuántos óvulos tiene que preservar una señora de 40 años para generar un embrión euploide? 20. Pelo menos um 5 aí, né? No mínimo. Mínimo. ¿Y cuántos ciclos tiene que hacer esa señora para juntar 20 óvulos? Custo, né? Tudo isso precisa ser conversado antes. O Luiz, claro. Eu acho que ia comentar mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Bom, primeiro, parabéns pela excelente palestra, Natália, como sempre. Meus parabéns. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, que eles perguntam se as doadoras do IV Bank da Argentina, eles são apenas de doadoras da Argentina ou existe aí um intercâmbio entre os centros do IV da Europa, enfim, com a preocupação de que, caso eles precisem de uma característica europeia, mesmo importando do IV da Argentina, é possível isso ser feito? Ok. No, nosotros, todas las donantes de IV Bank son donantes que viven aquí. Eso no significa que sean necesariamente argentinas. Hay de distintas nacionalidades, pero que viven aquí. Si queremos, tenemos muchos pedidos con características europeas. Ustedes piensen que en Argentina el 70% de la población viene o de Italia o de España. Logramos encontrar la típica donante rubia de ojos celestes o rubia de ojos verdes, lo tenemos. Ahora, no podemos traer ovocitos de España. A España no se le permite exportar ovocitos fuera de España, no está permitido. Hay algunos bancos de óvulos españoles que trabajan, pero tienen que buscar la manera de que esos óvulos salgan por otra vía, es lo que tengo entendido. Pero nosotros, desde IBI, yo no voy a hablar por otros bancos de óvulos porque no conozco. En IBI España, ninguna clínica de IBI España exporta óvulos hacia otros países. Obrigado.
E mais uma pergunta aqui, isso já é disponibilizado a biometria, o escaneamento da biometria já é disponibilizado? ¿O Sí, cuándo eso va a estar? Ya está. es nuevito, nuevito. Hoy hemos tenido un Zoom, estamos aprendiendo a utilizar, bueno, como todo, en Europa ya está aplicándose. Y a nosotros ya nos ha llegado, así que estamos muy contentos con esto, es algo que veníamos persiguiendo hace rato, creo que es algo que a las pacientes les da muchísima tranquilidad. Honestamente, desde el punto de vista científico, no tiene mucho de lo que discutir, no es un descubrimiento que a nosotros nos gratifique. Ya saben que en IBI somos muy académicos y no es algo que nos gratifique desde ese ángulo, pero sí desde el ángulo de darle esa tranquilidad a las pacientes, ¿no? Que nos lo estaban pidiendo, porque nosotros nos preocupamos mucho por hacer el TCG, porque sea compatible, por esto, por lo otro, y ella lo único que quiere es que se parezca a ella. Qual controle que vocês fazem perante as doações que vocês fazem em termos de número de gestações? A preocupação é vocês doarem da mesma doadora para outros centros ou para o mesmo centro. Sim. Quantas gestações isso tem que gerar e como que esse controle que vocês fazem dentro do IVBank da Argentina? Nosotros ese control aquí en Argentina lo tenemos muy bien, porque somos nosotros mismos los que sabemos la cantidad de gestación, la cantidad de donaciones, la cantidad de gestaciones, la cantidad de recién nacidos vivos que tiene y la cantidad de embriones congelados que tiene cada donante. Nosotros en Argentina no hay una ley, pero nosotros tenemos un consenso y no permitimos que una donante tenga más de 5 recién nacidos vivos. En Argentina. ¿Qué pasa con Brasil? Y vuelvo e insisto, nosotros ya estamos creciendo lo suficiente y estamos necesitando que las distintas clínicas nos devuelvan los resultados. Intentamos no mandar la misma donante a las mismas ciudades y demás, pero esto no siempre es posible. Pero para yo poder tener ese control, es verdad que necesito de ese feedback por parte de las clínicas. Desde el punto de vista del laboratorio, y para saber si mi banco funciona bien, yo sé que funciona bien porque están en general todos muy contentos, pero me gustaría tener datos, ¿no? Mi sobrevida es esto, mi llegada a blasto es esto, bla, 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 bla. Ahora, para responder a su pregunta de los recién nacidos vivos, en el caso de Brasil, depende mucho de lo que ustedes me informen a mí. Pero bueno, mi política en Argentina es no más de 5 recién nacidos vivos, y en España es lo mismo. Ótimo, muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui, sobre se é possível, em vez de você encaminhar os ósseos para a gente, enfim, para o Brasil, a gente encaminhar paciente para vocês na Argentina, né? Sim, claro. Isso é uma pergunta, enfim, da Raquel, ela está perguntando se isso é possível e como que faria isso, enfim. Se puede hacer todo, o sea, podemos mandar los ovocitos para allá. Pueden venir las pacientes para acá. Hay pacientes que no quieren venir para acá, que quieren mandar la muestra del marido para acá y nosotros generar los embriones y mandar los embriones para allá. Posible. Y ya el máximo es la donante, el semen del marido y el vientre de alquiler en otro lado. Hay de todo, todas las combinaciones. E deixa-me perguntar, vocês têm... vou fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, qual é o perfil biofísico mais difícil, que é difícil de conseguir? E se vocês têm também doações de embriões, ou seja, embriões doados? Sí. Tenemos donación de embriones, podemos hacer perfectamente donación de embriones, y con respecto al perfil que más me cuesta, sobre todo para ustedes en Brasil, son las donantes japonesas, las orientales. No consigo, es un tema de raza, no quieren donar. La donante asiática no quiere donar. Yo les voy a contar un dato de color. El IBI está ubicado a 3 calles del barrio chino de Buenos Aires. Está lleno de chinas. Me la paso caminando por ahí y a todas las veo con cara de donantes. No hay una que quiera donar.
Hemos hecho todo tipo de estudios, hemos hecho focus group, no sé qué, y para entender por qué no quieren donar, si es por miedo, si es porque no tienen la información, y la conclusión, después de hacer un estudio, pero encima contratamos a una agencia para hacerlo, porque queríamos saber, es cultural. El asiático Cultural. Es cultural, y viven con los padres y con los abuelos, y cuanto más grande la persona, más respeto se le tiene en esa sociedad. Y si la abuela ve mal donar óvulos, a la nieta ni se le ocurre donar un óvulo. Es cultural. Me ha costado mucho y ustedes me piden mucho ese no tanto, ¿no? El siguiente es la rubia de ojos celestes de 1,80 m, todo el mundo quiere eso. E deixa eu te perguntar, tem Sim. tem uma pergunta aqui interessante, a gente até sabe um pouco, mas é possível ver alguma característica, tipo uma foto da paciente, ou quando ela é adulta, ou só, enfim, como que funciona, como que vocês trabalham isso também, não só na Argentina, mas também na exportação do ósito? Bueno, nosotros tanto en Argentina, pero vamos a hablar sobre todo de la exportación de óvulos. La donación es anónima. Ahora, entre clínicas, entre un profesional como usted en su clínica y una profesional como yo en mi clínica, podemos compartir foto de la donante. Lo que no puede ocurrir es que se le muestren las fotos a las pacientes, y menos aún que se les manden por mail, etcétera, etcétera. Pero ustedes son los que conocen a su paciente, yo les puedo proponer una donante, una foto y una ficha. La foto, si usted me dice, sí, me parece que se parece a mi receptora, entonces la ficha con los datos es lo único que se comparte con la paciente. No debemos compartir foto com a paciente. Isso é importante, Natália, porque assim, no Brasil, nós até temos doadoras, são muito raras, infelizmente, né? Porque a remuneração à doadora aqui é proibido. Então, são, pelo menos no nosso centro, muito raras. Mas, pelo Código de Ética Médica, nós não podemos, e pela própria lei, nós não podemos divulgar fotos. Quer dizer, isso é proibido no Brasil, né? Até porque elas têm que ser anônimas em todos os sentidos. Então, nós sabemos como vocês trabalham, mas eu fiz mais essa pergunta para os outros saberem, e nós não divulgamos fotos das pacientes, claro, né? Porque isso é uma lei nacional, né? Mesmo a gente sabendo, a gente vendo, a gente não... Aliás, Luiz, desculpa te interromper, seria interessante ela colocar para a gente como é que é essa política lá na Argentina, né? A doadora recebe, enfim, como é que funciona isso para... Sí. En Argentina sí está permitido hacer una compensación económica a la donante por los días de trabajo a los que no puede ir, por la cantidad de veces que se tiene que ausentar para hacerse las ecografías, etcétera, etcétera. En Argentina eso es legal y está permitido. Y la donante es compensada económicamente. Sí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, Natália, a parte nossa, de dentro de um laboratório de fertilização in vitro. Sim. Quais seriam os parâmetros que vocês levam em consideração na qualidade do ócito para você preservar e, claro, isso seria os ócitos que nós iríamos importar. Quais são os parâmetros não só da qualidade do ócito, ou até na sobrevivência, ou das pós-fertilizações, blastocisto, enfim. Como que você interpreta isso como uma boa doadora, né? Assim, como vocês escolhem isso? Sí. Bueno, creo que todos los parámetros son importantes. Por empezar, el primero es la sobrevida. Lo que pasa es que en la sobrevida, por eso hice énfasis en lo de la curva de aprendizaje de la vitrificación y la desvitrificación. En la sobrevida va a tener mucha injerencia, independientemente de la calidad intrínseca del ovocito, va a tener mucha injerencia la mano que lo vitrifica y la mano que lo desvitrifica, en la sobrevida. Ese es un primer parámetro. Ahora, supongamos que la sobrevida es buena, definitivamente un parámetro importante es la generación de blastocistos útiles a partir de los ovocitos de esa donante. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos un complemento que también tenemos que tener en cuenta, que es el espermatozoide del marido. Y es allí donde ya nosotros
un poco no podemos controlar eso. Yo puedo controlar muy bien, desde mi lado, la sobrevida del ovocito. ¿Y qué parámetro utilizo para decir este ovocito es bueno o no? Bueno, lamentablemente, y todos lo sabemos, a día de hoy sigue siendo subjetivo y sigue siendo la morfología. No tenemos a día de hoy un marcador objetivo ni cuantificable de calidad ovocitaria. Todavía no. Es solo la morfología. Y créanme que lo hacemos, pero yo puedo mirar un ovocito y todos los biólogos van a compartir conmigo. Es lindo, es feo, este tiene esto, este tiene lo otro. Nosotros tenemos casos de donantes que han tenido óvulos que no han sido buenos y que literal ponemos no apto para el banco de óvulos. Pero me estoy basando pura y exclusivamente en la morfología del ovocito. Natália, me diz uma coisa, qual que é a porcentagem dessas receptoras? Eu não sei, vocês fazem o teste genético em todas as ovodoadoras ou a receptora tem essa opção, né? Como que funciona isso? Nosotros hacemos el test genético en gran parte de nuestras donantes, hay otras que no lo hacemos. Ahora, si una receptora quiere a una donante determinada y justo esa donante no lo tiene hecho, se lo hacemos y esto no tiene un costo extra, para nada. Se lo hacemos, sobre todo si encima el marido de la receptora se ha hecho el TSG. La mayoría lo tienen hecho, pero hay veces que las donantes no lo tienen e igual se las ofrecemos. Não faz muito sentido, né? Mas é uma pergunta, enfim, e que também eu acho importante mostrar, quer dizer, e essa paciente, né, normalmente ela opta também, né, a receptora, por fazer o PGTP, o PGT aí, né, o PGTA, né, hoje, o aneuploidia, mesmo sabendo que não há grandes riscos, por ser paciente jovem, pelo menos as pacientes que me procuram, elas acabam solicitando muito isso, elas querem minimizar os riscos, né? Quer dizer, mesmo não havendo muita necessidade, mas como é que é o perfil aí na Argentina dessa análise nas ovodoadoras? Não entendi a pergunta. Entendi que algumas análise receptoras... genética, né? O PGTA, o PGT de aneuploidia, né? Sim, ela sim, não sim. tem uma indicação formal para pacientes jovens, né? Agora, a paciente jovem que doa o óvulo, né? A receptora opta por fazer também o teste genético no embrião de análise cromossômica, apesar de não haver necessidade, porque aqui no Brasil algumas pacientes acabam optando por fazer mesmo assim, né? A gente não consegue tirar isso da cabeça dela. Yo eso lo he escuchado mucho de clínicas en Brasil, que por defecto igual quieren hacerse el PGTA con el óvulo que viene de una donante. Sinceramente no le veo mucho el sentido, a menos que tengamos al marido con algún tema. Pero si ese no es el caso, sinceramente no lo veo, pero estoy de acuerdo que hay pacientes que igual quiere hacerse el screening genético del embrión que viene de un ovocito de una donante joven. A ver, las herramientas las tenemos, lo podemos hacer. Si yo fuera médico lo recomendaría, y no, a menos que el marido tuviera algo. Pero si la paciente lo quiere hacer, bueno, pues que lo haga. O único problema é que pode ser que ela não tenha embrião para transferir. Né? Isso é importante, né, Luiz? Porque exatamente esse é o outro lado da moeda, né? Mostrar para a paciente que recebe o óvulo que a chance dela engravidar é a chance da idade da paciente que doou e não da idade dela, né? Que está recebendo. Exatamente pelo fato de ter óvulos com melhor qualidade genética, com menos aneuploidia, por isso que não há necessidade da análise, isso apenas para o povo entender, mas aparece as pacientes sim querendo, enfim, é uma outra história. A Raquel aqui, Natália, pergunta se são analisados as doenças cromossômicas e monogênicas nas doadoras. Sim, as duas. Os dois? Sim. Bom, gente, eu acho que é isso. Nós já temos 1 hora de conversa. Bom, gente, eu vou encerrar. Eu vou começar a encerrar, depois você encerra totalmente, Ciro.
Eu só queria encerrar mais uma vez agradecendo a Natália. Natália, muito obrigado. Obrigado pela paciência em responder as perguntas, tá? No. E foi muito bom, acho que foi muito proveitoso. Quem esteve aqui, nós chegamos a 70, quase 80 pessoas. E isso é muito bom, quer dizer, o pessoal que está muito interessado mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Muito obrigado. Obrigado, é um prazer. Eu também só tenho a agradecer, parabenizá-la pela excelente explanação, Natália. Enfim, vindo ao Brasil, né, quando a coisa voltar ao novo normal, é muito bem-vinda a conhecer a Gene1, a Cromossome, né, a parte genética lá. Enfim, eu acho que é interessante conhecer os bastidores também, né? Em que cidade estás? Estás em São Paulo? Sim, em São Paulo, pertinho da Clínica do Luiz, inclusive. Em Moema, ali perto da 23. Pertinho do aeroporto, é muito fácil. Bueno, en el próximo envío voy a visitarlo. Sim. E claro, né, Luiz, de repente a gente traz ela pessoalmente um dia para falar. Claro. Lembrando, aliás, a todos, né, que toda última quinta do mês, né, Luiz, a gente tem esse encontro, né? Esse agora por web, por conta da situação social, né, atual do mundo todo, eram presenciais. E para o próximo mês temos outro tema aí que vamos decidir logo, né, Luiz? Eu vou até antecipar em primeira mão, né? Tivemos a satisfação de que o professor Fernando, que trabalha, que é chefe do IFE de Buenos Aires, Dr. Fernando Newspiller, ele vai participar do nosso próximo encontro, falando exatamente sobre preparo endometrial, né? O que é um tema muito interessante para a gente clínico, claro, e de suma importância, né? Porque as pessoas acham que é muito fácil, muito simples preparar endométrio. E não é bem assim. E muitos resultados, para chegar aos 60% de gravidez, depende de um bom preparo endometrial. E vamos ter um prazer enorme de receber o professor Fernando Spiller, que já aceitou o nosso convite, diz a Natália. Natália, muito obrigado, agradeço a ele. Ok. Tá dado o recado, Luiz. Já tem a spoiler aí, então, do nosso próximo, né? Com certeza. Vão ser todos bem-vindos. Enfim, então eu gostaria de encerrar definitivamente e agradecer mais uma vez a presença de todos. Se cuidem e aproveitem suas famílias em casa. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego a todos. Hasta luego.